Positiva. Tu cerebro no está roto. Muchas veces está saturado de estrés, inflamación, mala calidad de sueño y exceso de estímulos constantes. Durante la noche, el cerebro activa sistemas de limpieza que ayudan a eliminar residuos metabólicos acumulados durante el día. Positiva. El problema aparece cuando cenas tarde, duermes poco o mantienes el cerebro hiperactivado hasta el último minuto con pantallas y ansiedad. Dormir profundamente no solo descansa la mente. Positiva. También permite que el cerebro se recupere y se limpie mientras duermes. El cerebro no permanece inactivo mientras dormimos. De hecho, durante ciertas fases del sueño activa procesos esenciales de mantenimiento, regulación y eliminación de residuos metabólicos acumulados durante el día. Positiva. Esta función es tan importante que cada vez existe más interés científico sobre cómo el descanso profundo participa en la salud cerebral y en la sensación de claridad mental al despertar. Durante las horas de vigilia, las neuronas trabajan continuamente procesando información positiva, generando señales eléctricas y manteniendo actividad metabólica intensa. Como consecuencia de ese funcionamiento constante, se producen sustancias de desecho y subproductos metabólicos que necesitan eliminarse de forma eficiente. El cerebro, a diferencia de otros órganos, positiva, tiene características especiales porque está protegido por estructuras muy selectivas y delicadas. Durante mucho tiempo se pensó que no existía un sistema claro de drenaje comparable al del resto del cuerpo. Sin embargo, investigaciones recientes describieron el llamado sistema linfático positiva, un mecanismo relacionado con circulación de líquido alrededor del tejido cerebral y eliminación de residuos metabólicos. Este sistema parece funcionar especialmente durante el sueño profundo. Mientras dormimos cambian ciertos espacios entre células cerebrales positiva, permitiendo mayor circulación de líquido y facilitando procesos de limpieza y transporte de sustancias. El sueño no consiste simplemente en desconectar la conciencia. Existen fases complejas donde el cerebro reorganiza actividad neuronal positiva, regula conexiones y mantiene procesos de reparación y equilibrio metabólico. Cuando una persona duerme poco o de manera fragmentada, estos mecanismos pueden volverse menos eficientes. Además, el cerebro consume muchísima energía. Aunque representa una pequeña parte del peso corporal, positiva, utiliza gran cantidad de oxígeno y glucosa para mantener actividad neuronal continua. Ese metabolismo elevado genera inevitablemente productos de desecho que necesitan eliminarse adecuadamente. Positiva. Otro aspecto importante es que el sueño profundo parece especialmente relacionado con restauración fisiológica. Durante esas fases disminuye parcialmente la actividad consciente y cambian múltiples señales hormonales y nerviosas. Positiva. La calidad del sueño importa mucho más que simplemente la cantidad de horas. Dormir muchas horas con interrupciones frecuentes no produce necesariamente la misma recuperación cerebral. El estrés también influye enormemente. Positiva. Un cerebro hiperactivado mantiene elevados ciertos niveles de alerta y dificulta la entrada en fases profundas de sueño reparador. Además, la exposición nocturna a pantallas y luz intensa modifica producción de melatonina, hormona relacionada con sincronización del ritmo sueño-vigilia. Positiva. Cuando los ritmos biológicos se alteran, el cerebro pierde parte de la organización fisiológica necesaria para entrar correctamente en estados profundos de descanso. La inflamación también participa en este contexto. Dietas pobres, positiva, estrés crónico y falta de sueño favorecen procesos inflamatorios que afectan tanto al cuerpo como al sistema nervioso. Muchas personas describen sensación de niebla mental, lentitud o agotamiento cerebral después de noches de mal descanso. Positiva. Parte de esa percepción puede relacionarse con recuperación insuficiente y alteración del equilibrio cerebral. Otro punto importante es que el cerebro necesita periodos regulares de descanso para mantener funciones cognitivas normales relacionadas con memoria, atención y regulación emocional. Positiva. Dormir profundamente ayuda además a consolidar recuerdos y reorganizar conexiones neuronales. El organismo funciona mediante equilibrio entre actividad y recuperación. Cuando predomina constantemente la estimulación mental, el sistema nervioso pierde capacidad de recuperarse adecuadamente. Positiva. La noche representa un periodo biológico donde el cuerpo reduce muchas funciones externas para priorizar mantenimiento interno y regulación cerebral. Positiva. Comprender cómo el cerebro se limpia durante el sueño ayuda a entender que descansar bien no significa únicamente sentirse menos cansado al día siguiente, sino permitir que el sistema nervioso mantenga procesos esenciales de recuperación. Positiva. Eliminación de residuos metabólicos y equilibrio fisiológico cerebral. El sistema linfático ha despertado enorme interés porque ayuda a explicar cómo el cerebro elimina parte de los residuos metabólicos generados durante la actividad neuronal diaria. Positiva. Durante muchos años se pensó que el cerebro no tenía un mecanismo claro de drenaje comparable al sistema linfático del resto del cuerpo, pero investigaciones recientes describieron este sistema relacionado con circulación de líquidos y mantenimiento del tejido cerebral.
Positiva. El cerebro trabaja continuamente incluso cuando no somos conscientes de ello. Cada pensamiento, movimiento, emoción y señal nerviosa implica actividad metabólica intensa. Positiva. Las neuronas consumen grandes cantidades de energía y generan sustancias de desecho como consecuencia normal de su funcionamiento. El problema es que el cerebro necesita eliminar esos residuos sin alterar estructuras extremadamente delicadas. Positiva. El sistema linfático parece participar precisamente en esa función de transporte y limpieza mediante circulación de líquido cefalorraquídeo alrededor de células y vasos cerebrales. Su nombre combina conceptos relacionados con células gliales y funciones similares al sistema linfático. Positiva. Las células gliales ayudan a sostener y regular el entorno neuronal, participando indirectamente en estos procesos de intercambio de líquidos. Uno de los aspectos más interesantes es que este sistema parece funcionar mucho mejor durante el sueño profundo. Mientras dormimos, positiva, cambian ciertos espacios entre células cerebrales y aumenta el movimiento de líquidos dentro del tejido nervioso. Ese aumento de circulación facilita eliminación de residuos metabólicos acumulados durante el día. Dormir no significa simplemente desconectar el cerebro. Positiva. Durante ciertas fases del sueño ocurren procesos muy activos de reorganización neuronal, regulación hormonal y mantenimiento fisiológico. Cuando el sueño es insuficiente o fragmentado, la eficiencia de estos mecanismos puede disminuir. Además, positiva, el cerebro representa una pequeña parte del peso corporal, pero consume enorme cantidad de energía y oxígeno. Ese metabolismo elevado requiere sistemas muy eficientes de equilibrio interno. Positiva. Otro aspecto importante es que el sistema linfático depende mucho del ritmo biológico y de la calidad del descanso. Positiva. La exposición nocturna a luz artificial y pantallas altera producción de melatonina y dificulta entrada en fases profundas de sueño donde estos procesos parecen ser más activos. El estrés también influye enormemente. Positiva. Un sistema nervioso mantenido en estado constante de alerta dificulta la relajación fisiológica necesaria para un descanso reparador. Muchas personas pasan el día bajo hiperestimulación mental y continúan expuestas a pantallas, trabajo o preocupaciones hasta el último momento antes de dormir. Positiva. El cerebro necesita señales progresivas de calma para entrar en estados profundos de recuperación. La inflamación y los hábitos metabólicos también afectan este contexto. Dietas pobres, exceso de azúcar. Positiva. Alcohol o sueño irregular alteran equilibrio fisiológico cerebral y pueden influir indirectamente sobre mecanismos de mantenimiento neuronal. Positiva. Otro punto importante es que la sensación de claridad mental después de dormir bien probablemente refleja múltiples procesos simultáneos relacionados con recuperación cerebral y regulación nerviosa. La memoria positiva, la concentración y la regulación emocional también dependen enormemente de la calidad del sueño. El organismo humano funciona mediante equilibrio constante entre actividad y reparación. Durante el día predomina la interacción con el entorno. Positiva. Durante la noche se priorizan procesos internos de recuperación y mantenimiento. Además, el envejecimiento y ciertas enfermedades pueden modificar eficiencia de estos mecanismos cerebrales. Positiva. Comprender el papel del sistema linfático ayuda a entender que dormir profundamente no consiste únicamente en descansar físicamente, sino en permitir que el cerebro active procesos biológicos esenciales relacionados con equilibrio metabólico. Positiva. Circulación de líquidos y mantenimiento funcional del tejido nervioso. El impacto de las pantallas nocturnas sobre el cerebro y el sueño es mucho más profundo de lo que muchas personas imaginan. No se trata solo de pasar tiempo mirando el teléfono o el ordenador, positiva, sino de cómo la luz artificial y la estimulación mental alteran los mecanismos biológicos que preparan al sistema nervioso para descansar y recuperarse durante la noche. El cerebro funciona siguiendo ritmos circadianos, es decir, ciclos biológicos relacionados con luz, oscuridad y horarios. Positiva. Durante la noche el organismo debería reducir progresivamente estado de alerta y aumentar señales relacionadas con descanso. Uno de los elementos clave en este proceso es la melatonina, hormona asociada con sincronización del sueño. La exposición a luz intensa, positiva, especialmente luz azul emitida por muchas pantallas, puede disminuir parcialmente su liberación. El cerebro interpreta esa luz como señal de que todavía es de día, retrasando mecanismos fisiológicos necesarios para entrar en sueño profundo. Además, las pantallas no solo aportan luz. Positiva. También mantienen estimulación mental constante mediante redes sociales, noticias, vídeos, trabajo o conversaciones emocionales. El sistema nervioso necesita una transición gradual hacia relajación. Cuando una persona permanece hiperestimulada hasta el último momento antes de dormir, positiva, el cerebro mantiene activados circuitos relacionados con atención y vigilancia. Muchas personas sienten cansancio físico mientras su mente continúa acelerada debido al exceso de información y estímulos nocturnos.
Positiva. Otro aspecto importante es que el sueño profundo participa en procesos esenciales de recuperación cerebral y funcionamiento del sistema linfático relacionado con eliminación de residuos metabólicos del cerebro. La reducción de sueño profundo afecta memoria positiva, concentración y sensación de claridad mental al día siguiente. Además, las notificaciones constantes generan pequeños picos repetidos de activación emocional y nerviosa. Incluso estímulos breves mantienen al cerebro pendiente del entorno digital. Positiva. El estrés también aumenta cuando el cerebro recibe exceso de información antes de dormir. Problemas laborales, noticias negativas o comparaciones sociales activan respuestas emocionales y fisiológicas que dificultan la relajación nocturna. Positiva. Otro punto importante es que las pantallas modifican percepción del tiempo. Muchas personas creen que usarán el teléfono solo unos minutos y terminan retrasando significativamente la hora de sueño. El organismo necesita regularidad. Horarios caóticos alteran ritmos hormonales. Positiva, digestivos y nerviosos relacionados con descanso. La calidad del sueño depende no solo de cantidad de horas, sino también de continuidad y profundidad de las fases de descanso. Además, la exposición nocturna a pantallas suele acompañarse de otros hábitos poco favorables como cenas tardías. Positiva, consumo de azúcar o actividad mental intensa. El cerebro no pasa instantáneamente de hiperestimulación a relajación profunda. Necesita señales progresivas de oscuridad, calma y reducción de actividad. Muchas personas intentan compensar el mal descanso con café, estimulantes o suplementos. Positiva, sin abordar realmente el problema relacionado con hábitos nocturnos. Otro aspecto importante es que niños y adolescentes pueden ser todavía más sensibles a estos efectos debido al desarrollo del sistema nervioso y a cambios hormonales asociados con crecimiento. Positiva. Comprender el impacto de las pantallas nocturnas ayuda a entender que dormir profundamente no depende únicamente de acostarse. Positiva, sino de permitir que el cerebro reduzca progresivamente la estimulación lumínica y mental necesaria para activar procesos naturales de recuperación y descanso nocturno. La relación entre inflamación y niebla mental ha recibido cada vez más atención porque muchas personas experimentan sensación de lentitud mental. Positiva, dificultad para concentrarse, cansancio cerebral o falta de claridad sin comprender completamente qué ocurre en el organismo. La llamada niebla mental no es una enfermedad específica. Positiva, sino una forma de describir alteraciones cognitivas relacionadas con múltiples factores fisiológicos y nerviosos. La inflamación es una respuesta normal del cuerpo frente a daño, infecciones o estrés biológico. Positiva. El problema aparece cuando existe una activación inflamatoria persistente y de bajo grado mantenida durante largos periodos. Ese estado inflamatorio puede influir no solo sobre músculos o metabolismo, sino también sobre el funcionamiento cerebral. Positiva. El cerebro está profundamente conectado con el sistema inmunológico, el intestino y las hormonas relacionadas con estrés y metabolismo. Cuando el organismo mantiene inflamación crónica leve, cambian señales químicas que afectan comunicación neuronal. Positiva. Regulación energética y percepción de fatiga mental. Muchas personas describen sensación de mente lenta, problemas para organizar pensamientos o dificultad para mantener atención sostenida. El sueño tiene un papel fundamental en este contexto. Positiva. Dormir mal favorece inflamación sistémica y reduce recuperación cerebral nocturna. Durante el sueño profundo, el cerebro activa procesos relacionados con mantenimiento neuronal y funcionamiento del sistema linfático, implicado en eliminación de residuos metabólicos cerebrales. Positiva. Cuando el descanso es insuficiente, aumenta sensación de agotamiento físico y mental. Otro aspecto importante es la alimentación. Dietas ricas en ultraprocesados, exceso de azúcar y grasas de mala calidad favorecen alteraciones metabólicas e inflamación persistente. Positiva. El intestino también participa enormemente. Existe comunicación constante entre el sistema digestivo y cerebro mediante señales nerviosas, hormonales e inmunológicas, alteraciones intestinales. Positiva. Inflamación digestiva o desequilibrio de microbiota pueden influir directamente sobre estado mental y claridad cognitiva. El estrés crónico es otro factor clave. El sistema nervioso hiperactivado aumenta liberación de cortisol y otras sustancias relacionadas con respuesta al estrés. Positiva. Aunque estas respuestas son útiles a corto plazo, mantenerlas activadas continuamente afecta a regulación cerebral y equilibrio fisiológico general. Muchas personas viven en estado de hiperestimulación constante, con exceso de pantallas, preocupaciones y falta de recuperación real. Positiva. La actividad física también influye. El sedentarismo favorece alteraciones metabólicas e inflamatorias, mientras que movimiento regular suele mejorar circulación, metabolismo y función cerebral. Otro punto importante es que la inflamación no siempre produce síntomas evidentes. Positiva. Muchas veces existe un estado inflamatorio leve mantenido durante años que afecta energía, concentración y sensación de bienestar. La hidratación, el sueño y los ritmos circadianos también participan en este equilibrio. Además,
La niebla mental no depende únicamente del cerebro aislado, positiva, sino del estado general del organismo. Hormonas, intestino, metabolismo y sistema nervioso funcionan como una red profundamente interconectada. Las pantallas nocturnas y la falta de descanso agravan todavía más este problema porque dificultan entrada en sueño profundo reparador. Positiva. Muchas personas intentan solucionar la niebla mental únicamente con estimulantes como cafeína, sin abordar las causas fisiológicas relacionadas con inflamación y recuperación insuficiente. Positiva. Comprender la relación entre inflamación y niebla mental ayuda a entender que la claridad mental no depende solo de pensar mejor, sino del equilibrio entre sueño, sistema nervioso, intestino. Positiva. Metabolismo y procesos inflamatorios que afectan continuamente el funcionamiento cerebral. La importancia del sueño profundo va mucho más allá de simplemente descansar o sentirse menos cansado al despertar. Positiva. Durante estas fases del sueño ocurren procesos esenciales relacionados con recuperación cerebral, regulación hormonal, equilibrio metabólico y reparación física del organismo. Dormir no significa apagar el cuerpo, sino entrar en un estado biológico altamente activo y cuidadosamente regulado. Positiva. El sueño se divide en diferentes etapas y no todas cumplen las mismas funciones. El sueño profundo se asocia especialmente con procesos de restauración fisiológica y recuperación del sistema nervioso. Positiva. Durante estas fases disminuye parcialmente la actividad consciente y cambian múltiples patrones eléctricos cerebrales, hormonales y metabólicos. Uno de los aspectos más importantes es que el cerebro parece activar con mayor intensidad mecanismos relacionados con el sistema linfático. Positiva, encargado de favorecer circulación de líquidos y eliminación de residuos metabólicos acumulados durante el día. El cerebro consume enormes cantidades de energía incluso cuando estamos despiertos realizando actividades aparentemente simples. Positiva. Ese metabolismo continuo genera sustancias de desecho que necesitan eliminarse correctamente para mantener equilibrio neuronal. Cuando el sueño profundo es insuficiente, muchas personas experimentan sensación de niebla mental, fatiga, lentitud cognitiva y menor capacidad de concentración. Positiva. Además, el sueño profundo participa en consolidación de memoria y reorganización de conexiones neuronales. El cerebro procesa información adquirida durante el día y fortalece determinados circuitos relacionados con aprendizaje. Otro aspecto importante es la regulación hormonal. Positiva. Durante el sueño profundo cambian niveles de hormonas relacionadas con estrés, metabolismo y recuperación física. La melatonina ayuda a coordinar ritmos biológicos y favorece transición hacia estados de descanso adecuados. Positiva. Cuando los horarios son caóticos o existe exposición excesiva a luz artificial nocturna, estos mecanismos pueden alterarse. El sistema inmunológico también depende enormemente del sueño profundo. Positiva. Dormir mal de forma repetida favorece inflamación y altera capacidad de recuperación del organismo. Además, la regulación de glucosa y metabolismo energético cambia durante la noche. Positiva. El descanso insuficiente modifica sensibilidad a la insulina y equilibrio hormonal relacionado con apetito y energía. El sistema nervioso necesita alternar periodos de actividad con periodos reales de recuperación. Cuando predomina constantemente la hiperestimulación positiva, el organismo pierde eficiencia fisiológica. El estrés crónico afecta mucho este proceso. Un cerebro mantenido en estado de alerta prolongada tiene más dificultad para entrar en sueño profundo reparador. Las pantallas nocturnas, positiva, las preocupaciones constantes y el exceso de estímulos dificultan que el sistema nervioso reduzca progresivamente actividad. Muchas personas permanecen mentalmente activas hasta el último minuto antes de dormir y esperan descansar profundamente de forma inmediata. Positiva. El cuerpo necesita señales de oscuridad, calma y regularidad para activar correctamente mecanismos nocturnos de recuperación. Otro punto importante es que dormir muchas horas no garantiza necesariamente sueño profundo suficiente. La calidad y continuidad del descanso son fundamentales. Positiva. Las interrupciones frecuentes fragmentan fases profundas y reducen eficiencia de recuperación cerebral y física. La edad también modifica parcialmente la arquitectura del sueño. Con el tiempo pueden disminuir ciertas fases profundas, haciendo todavía más importante cuidar hábitos nocturnos. Positiva. Comprender la importancia del sueño profundo ayuda a entender que dormir bien no es un lujo ni una simple sensación subjetiva, sino una necesidad biológica esencial para mantener equilibrio cerebral, regulación hormonal. Positiva. Metabolismo adecuado y recuperación integral del organismo. El estrés y la sobrecarga cerebral se han convertido en una parte constante de la vida moderna porque el cerebro humano no fue diseñado para recibir estímulos continuos durante todo el día sin verdaderos periodos de recuperación.
Positiva, muchas personas viven conectadas permanentemente a pantallas, notificaciones, preocupaciones, trabajo y exceso de información, manteniendo al sistema nervioso en un estado de alerta casi continuo. Positiva. El problema es que el cerebro necesita alternar actividad con descanso para mantener equilibrio fisiológico y claridad mental. Cuando aparece estrés, el organismo activa respuestas biológicas relacionadas con supervivencia. Aumentan hormonas como el cortisol y la adrenalina. Positiva, mientras el sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para reaccionar rápidamente. Estas respuestas son útiles en situaciones puntuales, pero no cuando permanecen activadas durante semanas o meses. La hiperestimulación constante modifica sueño, digestión. Positiva, concentración y regulación emocional. Muchas personas sienten que no pueden desconectar incluso cuando físicamente están quietas. El cerebro continúa procesando información, anticipando problemas y manteniendo circuitos de vigilancia activos. Además, el exceso de estímulos digitales produce fragmentación constante de la atención. Cambiar continuamente entre aplicaciones, mensajes y contenido rápido obliga al cerebro a mantener actividad mental intensa sin pausas reales. Positiva, esto aumenta sensación de fatiga mental y reduce capacidad de concentración sostenida. Otro aspecto importante es que el estrés afecta directamente el sueño profundo. Un cerebro hiperactivado tiene más dificultad para entrar en estados fisiológicos de recuperación nocturna. Positiva, durante el sueño profundo el cerebro activa mecanismos relacionados con mantenimiento neuronal y funcionamiento del sistema linfático, implicado en eliminación de residuos metabólicos cerebrales. Cuando el descanso es insuficiente, aumenta todavía más la sensación de saturación mental. Positiva. El sistema nervioso y el intestino también mantienen comunicación constante. El estrés altera digestión, microbiota y regulación inflamatoria, afectando indirectamente claridad mental y bienestar general. Muchas personas presentan tensión muscular. Positiva. Molestias digestivas o cansancio persistente sin relacionarlo con hiperactivación nerviosa mantenida. La inflamación también participa en este proceso. Estrés crónico, falta de sueño y mala alimentación favorecen un estado inflamatorio leve que puede influir sobre energía y función cognitiva. Positiva. Otro punto importante es que el cerebro consume enorme cantidad de energía. Aunque representa una pequeña parte del peso corporal, requiere gran aporte metabólico para mantener funciones cognitivas, emocionales y nerviosas. Positiva. La sobrecarga mental constante aumenta esa demanda energética y dificulta recuperación adecuada. Además, la sensación de productividad continua muchas veces impide reconocer señales de agotamiento cerebral. Positiva. Algunas personas permanecen ocupadas permanentemente sin momentos reales de silencio mental o descanso cognitivo. El organismo necesita pausas fisiológicas para reorganizar actividad neuronal y reducir activación del sistema nervioso. Positiva. La exposición nocturna a pantallas empeora todavía más el problema porque altera producción de melatonina y retrasa entrada en sueño reparador. Comprender el estrés y la sobrecarga cerebral ayuda a entender que la mente humana no funciona correctamente bajo hiperestimulación constante. Positiva, y que el descanso profundo, la reducción de estímulos y la recuperación nerviosa son esenciales para mantener claridad mental y equilibrio fisiológico cerebral. Los hábitos nocturnos tienen un impacto enorme sobre la recuperación cerebral porque el cerebro no se apaga durante la noche. Positiva. Mientras dormimos continúan procesos esenciales relacionados con reorganización neuronal, regulación hormonal y funcionamiento del sistema linfático, implicado en eliminación de residuos metabólicos cerebrales acumulados durante el día. Positiva. La calidad de estos procesos depende mucho de las señales que recibe el sistema nervioso antes de dormir. Uno de los hábitos más importantes es reducir progresivamente la estimulación mental durante las horas previas al sueño. Positiva. El cerebro necesita una transición gradual desde actividad intensa hacia estados de relajación. Muchas personas pasan directamente del trabajo, las redes sociales o el estrés a intentar dormir de manera inmediata, manteniendo circuitos cerebrales hiperactivados. Positiva. La exposición nocturna a pantallas es uno de los factores que más altera esta transición. La luz artificial modifica producción de melatonina, hormona relacionada con sincronización del sueño y los ritmos circadianos. Además, positiva, el contenido emocional y la sobrecarga de información mantienen elevado el estado de alerta mental. Otro aspecto fundamental es mantener horarios relativamente constantes. Positiva. El cerebro responde muy bien a rutinas repetidas porque ayudan a estabilizar ritmos biológicos y señales hormonales relacionadas con descanso. Dormir y despertar a horas muy variables dificulta la organización fisiológica del sueño profundo. La alimentación nocturna también influye mucho. Positiva. Cenas demasiado pesadas, exceso de azúcar o comidas muy tardías aumentan la actividad digestiva y dificultan recuperación cerebral adecuada. El organismo necesita reducir progresivamente actividad metabólica para entrar plenamente en
estados profundos de descanso. Positiva. Las infusiones relajantes o rituales tranquilos pueden ayudar parcialmente porque envían señales repetidas de calma al sistema nervioso. El ambiente físico también importa. Dormitorios oscuros, positiva, silenciosos y con temperatura confortable favorecen continuidad del sueño y menor fragmentación nocturna. Otro hábito importante es evitar trabajo mental intenso o discusiones emocionales justo antes de dormir. Positiva. El estrés activa liberación de cortisol y mantiene hiperestimulado al sistema nervioso. El cerebro necesita reducir sensación de amenaza y vigilancia para permitir entrada en sueño reparador. La respiración tranquila, positiva, lectura relajada o actividades repetitivas suaves ayudan a disminuir activación simpática relacionada con estrés. Además, el ejercicio físico regular durante el día mejora muchas veces calidad del sueño, aunque actividad demasiado intensa muy tarde puede tener el efecto contrario. Positiva, el descanso cerebral también depende de la calidad del sueño profundo, no únicamente de la cantidad total de horas. Las interrupciones frecuentes, el ruido o el uso constante del teléfono durante la noche reducen eficiencia de recuperación neuronal. Positiva. Otro aspecto importante es la relación entre intestino y cerebro. Problemas digestivos nocturnos, reflujo o inflamación intestinal afectan calidad del descanso y sensación de claridad mental al despertar. El organismo funciona mediante equilibrio entre activación y recuperación. Positiva. Cuando la estimulación mental es continua y no existen verdaderos periodos de calma, el cerebro pierde capacidad de recuperarse completamente. Muchas personas intentan compensar agotamiento cerebral con café, estimulantes o multitarea. Positiva. Sin abordar realmente la falta de recuperación nocturna profunda, comprender los hábitos nocturnos que favorecen la recuperación cerebral ayuda a entender que dormir bien no depende únicamente de acostarse. Positiva. Sino de crear un entorno fisiológico y mental donde el cerebro pueda reducir progresivamente la hiperactividad y activar mecanismos naturales de mantenimiento, reparación y equilibrio neuronal.